habiendo visto la parte también de orar en su voluntad, que es una de las importantes partes o consideraciones que Jesús dejó en la oración llamada el Padre Nuestro. Ahora bien, vamos a mirar otra vez en capítulo 6 de Mateo. Y vamos a leerlo, leer la parte en la cual el Señor nos habla de esto, precisamente, en Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante, ¿no? Hasta el 15. Recordamos la oración en sí y siempre hay que tener presente que es una oración modelo. Y modelo significa un patrón de oración para saber cómo orar. No es algo establecido para repetir siempre, ¿no? Bueno, tenemos en esto entonces y damos lectura, como dije en el Evangelio de Mateo, está también en Lucas la oración modelo, capítulo 6 y versículo 5 de Mateo. En adelante hasta el 15 leemos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bien, este es el texto bíblico y damos gracias al Señor. La conclusión a la oración modelo, ¿no? Que no lo teníamos bien presente el otro día. Quisiera repetirlo. En realidad tenemos que ver todo el contenido, ¿no? Como hemos estado estudiando. Pero después de hablar de orando en su voluntad, podríamos concluir un poco todo lo que dijimos con esto, ¿no? La certidumbre de la contestación a nuestras oraciones. Si seguimos este modelo de oración, sin repeticiones vanas y compenetrados en lo que es su voluntad, hallaremos respuesta a nuestros ruegos. Esto quiere decir que no es la repetición de la oración en sí lo que va a dar esta amplitud digamos, de respuesta, sino precisamente utilizarlo así como hemos estado estudiando y viendo en las distintas áreas que tienen que ver con nuestra vida y con nuestra relación con Dios y también con el prójimo. Punto 2. Si pedimos y oramos en el nombre de Jesús de acuerdo al carácter y naturaleza de Dios, Él nos escucha. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir simplemente que no podemos pedir cualquier cosa para nuestras carnalidades o nuestros egoísmos. Estamos hablando del nombre de Jesús, pero de acuerdo al carácter y naturaleza de Dios, lo que es Dios y lo que le agrada a Dios. Por lo tanto, entonces, Él nos escucha cuando nos alineamos precisamente con Él. Punto 3, si pedimos con fe, recuerda, Dios mueve montañas. Este es un punto importantísimo de la oración, ¿no? Colosenses 4:2, ¿qué nos dice? Perseverad en la oración,
velando en ella con acción de gracias. O sea, la insistencia. Efesios 6:18, ¿qué dice también? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, acá nos encontramos con que hay una insistencia por parte de Dios, por parte de la palabra inspirada de Dios, que es lo que también el apóstol Pablo nos dice aquí, en el perseverar y en el continuar de la oración, ¿no? Cosa que muchas veces lo dejamos pasar, lo dejamos sin darle tanta importancia. Pero entre las bases importantes o principales de lo que es la respuesta a la oración es el perseverar, el continuar. Es un aspecto de fe que en acción continua, que no debemos dejar en ningún momento. Bueno, esto nos lleva a considerar algunos puntos que tienen que ver con los fundamentos de la oración. La pregunta es, ¿por qué debemos orar? La primera respuesta que podemos dar a esto es porque debemos orar porque primero Dios lo manda, ¿no? Fundamentalmente. Vea Lucas 18:1, ¿qué dice? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Allí está la parábola, está la enseñanza de Jesús. Orar siempre y no desmayar, la orden de Dios. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, también la insistencia que tenemos acá de traer nuestras peticiones y no afanarnos por las cosas que tenemos que enfrentar y tenemos que luchar en la vida, ¿no? Entonces, delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. 6:18 de Efesios, que la vimos recién, pero volvemos a repetirla. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Claro, y si nos falta algo, tenemos 1 Tesalonicenses 5:17, que dice: Orad sin cesar. Entonces, nos damos cuenta aquí de la importancia de esto. ¿Por qué debemos orar? Porque Dios nos lo manda en su palabra, a través de Jesús, a través de los apóstoles, a través de la iglesia en aquellos tiempos. Entonces, Dios nos manda a orar vez tras vez en su palabra. ¿Qué otra razón necesitamos, no? Podríamos pensar así. Sin embargo, tenemos otras razones por las cuales también fundamentamos la oración. Pero esto es primera instancia y muy importante. Obedecemos a Dios cuando oramos. Obedecemos a Dios cuando oramos lo que llamamos en cuerpo, corporativamente, en la iglesia, en el funcionamiento de las cosas que Dios pone en nuestras manos, y oramos también en nuestra parte privada, ¿no? Por eso que están los dos aspectos tan importantes de la oración como un mandato del Señor. Fundamentos de la oración, punto 2. Tenemos entonces por qué debemos orar. El punto 2 es: debemos orar porque Dios ha prometido contestar. No oramos sin la promesa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si quieres ver cosas cumplidas, pida. Jesús dijo pide, ¿no? Entonces, debemos orar, Dios ha prometido contestar. Y tenemos tantos textos bíblicos, ¿no?, que nos reafirman precisamente esto, pero hay una promesa bien definida. Pero debemos pedir, debemos orar, debemos perseverar, como dijimos anteriormente. Entonces, vamos a ver estos textos. Santiago 4:2. Pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Bien rotundo Santiago, ¿no? Bueno, Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:8. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bueno, aquí tenemos todos estos textos y me quedo corto en textos bíblicos porque hay muchos más que nos hablan de la oración
la promesa de Dios de contestar la oración cuando nos alineamos con Dios. Usted recuerde siempre eso, hablamos anteriormente de orar en su voluntad ahora, y precisamente en conformidad a su carácter y naturaleza vimos hoy un poquito más, ¿no? Todo eso, lo que es Dios y lo que desea y le agrada a Él. Entonces, vemos aquí ejemplos de todo esto que dijimos, ¿no? Usted tiene ejemplos de Elías el profeta. Fue un hombre de oración, hombre de fuego. Tenemos Cornelio, un necesitado. Lo encontramos en Hechos cuando él oraba, buscaba a Dios, ayunaba. Daniel, un visionario, tenía la evidencia de ver futuro más allá y la importancia de su ministerio dentro de un imperio que no era precisamente un imperio pagano, que no era cristiano o que no era, digamos, ni judío. Jonás, el arrepentido. Pablo, el misionero maestro, ¿no? Bueno, qué ejemplos de gente que perseveró en la oración. Usted puede mirar cada uno de estos, Elías, Cornelio, Daniel, Jonás, Pablo, son unos pocos ejemplos escriturales porque tenemos más. Son hombres como cada uno de nosotros, o sea, tuvieron sus debilidades, tuvieron sus fallas, pero sabían del recurso de la oración. Entonces, ellos sabían que cuando iban a Dios, Dios había prometido contestar. Y entre todos estos usted tiene al gran Elías con todo su oración y realmente su autoridad espiritual en medio del mundo de tanto paganismo que había penetrado en el reino del norte, ¿no? Y bueno, y tenemos a un Cornelio que fue el que abrió la puerta del evangelio a los gentiles porque no era judío y oraba y Pedro fue movido por ello. O tenemos un Daniel que era el que trastornó todo el imperio de Nabucodonosor y también de imperio persa, medo-persa, todo lo que fue la historia, la vida de Daniel, ¿no? Una vida de oración, 3 veces por día oraba. No se dejaba de hacer lo que debía hacer, por más que era amenazado. Jonás, que huyó, que hizo todo lo que hizo, como a veces muchos de nosotros que escapamos de Dios, pero un día volvió arrepentido y cumplió la misión. Y el nombre de Jonás quedó escrito allí en Irak, en la ciudad de Mosul, muy definidamente, ¿no? Quiere decir, allí decían que estaba la tumba de Jonás, ¿no? Bueno, Pablo, ¿qué podemos decir? Él sabía que él nos insiste tanto en todo el aspecto de la oración, que sabía que Dios siempre contestaba de acuerdo a su voluntad. Aunque una vez, cuando él tuvo que orar y orar y orar por ese aguijón, recibió la contestación del Señor, la gracia, querido. Deleítate en la gracia, porque ahí está la potencia y la fortaleza. Bueno, Dios nunca deja de contestar la oración. Y Dios se deleita en contestar la oración de fe. Todos los imposibles suceden cuando el pueblo de Dios ora. Así que vea qué importancia tenemos en todo esto cuando seguimos el ejemplo, el modelo de la oración que Jesús nos dejó. Cuánto tenemos que ver este aspecto como iglesia, ¿no? Las cosas suceden cuando el pueblo ora. Bueno, pasamos al tercer aspecto del fundamento de oración. ¿Por qué debemos orar? Y debemos orar porque mayores cosas deben suceder en el tiempo de mi vida. En mi tiempo. Mientras estoy aquí en esta tierra, ¿no? Muchas cosas deben suceder y que aún quizá no sucedieron. No puse ningún versículo, pero qué bueno sería, ojo, lo que ojo no vio y oído no oyó. Aquello que esperamos y
Bueno, pero ¿qué debemos orar entonces? Porque lo que ha puesto en sus manos debe progresar creciendo para la gloria de Dios. Aquellas cosas que tienes de Dios y has puesto en las manos de Dios, entonces lo que ha puesto, no opuesto, ahí está equivocado, en sus manos debe progresar creciendo para la gloria de Dios, ¿no? Quiere decir que todo aquello que ponemos delante del Señor debemos insistir en oración y debemos esperar ver cosas mayores en nuestra vida, ¿no? Bueno, es el seguro camino para ver a Dios haciendo milagros a nuestro favor cuando usamos nuestros labios en el clamor. Esto estamos esperando cosas mientras vivimos. Tenemos una esperanza eterna, sin duda, pero estamos esperando cosas cuando vivimos. Entonces, qué bueno que vamos a orar por mayores cosas, creer. Es este camino seguro que Dios ha establecido y vamos a usar nuestros labios en clamor, en esperar y esperar mientras que sea cumplido. Bueno, si hay demora, siga orando, busque, llame. Ciertamente Dios contesta. Amén. Esto es, ¿cuántas cosas en tu vida has puesto delante del Señor? Cosas mayores, vas a ver. Así que esto es importantísimo, porque no debo dejar de orar y perseverar para aquello que Dios ha puesto delante mío. Oh, cuántas promesas entran aquí, ¿no? Cuántas promesas en todo lo que es nuestro clamor delante del Señor. Pasamos al punto 4 y tenemos aquí fundamentos de la oración, por qué debemos orar. 4, debemos orar para que nuestro gozo sea cumplido. Juan 16, 24, ¿qué nos dice? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, Jesús lo dice allí, ¿no es cierto?, en Juan 16. Recordad que está en un momento muy especial con sus íntimos, con sus apóstoles, discípulos, pero asienta esta verdad de la oración. Pedid y recibiréis, pedid en mi nombre y recibiréis, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Quiere decir que en la contestación de la oración y en la respuesta de la oración y las cosas que Dios ha prometido, hay un gozo mayor aún que debe ser cumplido en nuestra vida, ¿no? En nuestra relación con Dios, en nuestro andar cada día. Los que conocemos de la oración contestada sabemos del gozo que ésta produce. Usted mismo saber qué maravillosa realidad es cuando tenemos oraciones contestadas, que hay respuesta en aquello que hemos venido pidiendo, o en oraciones definidas por personas que están pasando por momentos difíciles. ¿Cuánto gozo hay en el cumplimiento? Sabemos de esa fidelidad de Dios y nos gozamos en esa fidelidad de Dios. Por eso Jesús le decía, bueno, ahora nada todavía han pedido en mi nombre, y se anuncia lo que es para toda la iglesia de todos los tiempos. Pedid y recibiréis. Hay una afirmación, ¿no?, rotunda aquí, para que vuestro gozo sea cumplido. Usted siempre cuando tiene estas oraciones, estas expresiones de Jesús, tiene que recordar que también Él dijo que debemos perseverar. Así que está dentro todo el paquete junto, ¿no? Podemos decir. No es que pido y ya está, ya tenés que responder enseguida, Señor, de una manera mágica, otras cosas tienen que estar. Persevera y sigue pidiendo para que vuestro gozo sea cumplido. Esto es importante porque creemos en la respuesta a la oración y creemos en las promesas que Dios nos ha dado. El punto 5, debemos orar. ¿O por qué debemos orar? Es porque es la mejor cura para los lamentos y situaciones de la vida. Esto no vale solo para nosotros, sino también para muchos con aquellos que tenemos un trato cotidiano, ¿no? Ahora vea, observe, Filipenses 4:7, ¿qué dice?
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, este texto que lo tocamos, creo, de alguna manera, pero está hablando que sean conocidas nuestras peticiones. Quiere decir que con oración, con ruego, con acción de gracias, no debemos ocultar delante de Dios las situaciones de la vida que son conflictivas, porque en Él, como decimos al principio, es la mejor cura para los lamentos y situaciones de la vida. Traerlo delante de Dios, aunque no sea muy agradable, aunque sea crítico, digamos. Pero qué bueno que puedo decir que esas oraciones sean conocidas. Delante de Dios está hablando, ¿no? Es decir, que en mi relación con Dios y precisamente con ese espíritu de oración y acción de gracias, con gratitud, a pesar de que las cosas puedan ser malas. Acá es válido que pueda decir lo siguiente: no damos gracias a Dios por las cosas malas, damos gracias a Dios porque Él es bueno y Él va a contestar de acuerdo a su propósito y voluntad, ¿me entiende? Y le doy gracias a Él porque aún pasando circunstancias que puedan parecer malas, Él está en medio para fortalecerme y ayudarme. Entonces, levanto gratitud, claro que sí. Y levanto gratitud a Él porque siempre voy a encontrar refugio y voy a encontrar respuesta aún en los momentos más críticos de mi vida. Por eso es la mejor cura para mis lamentos. Vea, 1 Pedro 5:7, ¿qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, afirma desde otro aspecto, Pedro hablando, la ansiedad, ¿no? Echando toda vuestra ansiedad, la ansiedad por las situaciones que vienen en la vida, por las cosas que no hemos logrado, que no hemos alcanzado, por los compromisos que tenemos por delante y no podemos llegar. Echa toda vuestra ansiedad en Él, dice. Es en Dios, es en el Señor. Y Pedro afirma lo que nos fortalece en la seguridad de lo que es Dios. ¿Qué dice Él? Porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, Él sabe, Él tiene cuidado de nuestra vida. Nunca dejará de estar con nosotros para cuidarnos. Por eso Pedro dice, echa sobre Él tus ansiedades, tus conflictos, las cosas que no se resuelven, lo que pesa en tu alma. Esto tiene un poco de relación también con aquella escritura que dice, echando todas vuestras cargas delante de Jehová, ¿no? Señor. Bueno, la carga pesada de las situaciones de la vida no la podemos llevar. Necesitamos dejársela delante del Señor. Échala sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Cuando tenemos problemas, allí oremos por cualquier cosa que necesitemos. Estos son fundamentos de oración. O sea que son bases de las oraciones efectivas, de por qué tenemos que orar. Y vemos una más, que es la sexta, los fundamentos de la oración. ¿Por qué debemos orar? Y 6, debemos orar porque cuando lo hacemos en fe, agradamos a Dios. Ahora vea, el texto importante es Hebreos 11:6. ¿Qué dice Alejandro? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, usted ve aquí, la palabra agradar tiene importancia dentro de lo que es este aspecto global de la fe, ¿no? Como nos habla aquí. Sin fe no podemos.
Nosotros debemos acercarnos a Dios buscando de Él y misericordia y a veces viniendo delante de Él pidiendo perdón porque hemos entrado en incredulidad o en dudas, para que realmente fluya otra vez la fe. La fe viene de Dios. Es mirando a Jesús, pero es una fuerte operación del Espíritu Santo en nosotros, que abre a lo que no vemos, porque esa es la característica de la fe, en creer en Dios. Y entonces dice, cuando esto pasa, entonces hay un agradar a Dios, porque sin fe no podemos agradarle. Mire qué interesante el asunto, que Dios se agrada cuando nosotros entramos y llegamos a Él correctamente. Él no puede contestar, no puede hablar cuando no le agrada nuestro llegar, nuestro venir delante de Él. Y cuando hay incredulidad y hay duda, no le agrada. Por eso que la fe es una motivación tan importante para poder acercarnos a Él como debemos, ¿no? Porque entonces cuando nos acercamos allá, creemos que eso existe, que Dios es el Dios de lo imposible, el Todopoderoso que puede con mi vida, entonces va a galardonar, va a darme lo que estoy pidiendo. Entonces, cuando venimos orando, traemos gozo al Señor por el hecho de depender de su intervención en los problemas de la vida. Bueno, que veo, qué interesante el punto cuando podemos ver todo esto de los fundamentos y bases de oración, ¿no? Aquí por hoy vamos a dejar acá, pero yo quiero remarcarles los puntos. Ya vos terminamos. Fundamentos de la oración, ¿por qué debemos orar? Primero, recuerde, debemos orar porque realmente Dios lo manda. Tenemos muchas palabras donde Dios manda. Segundo, porque Dios ha prometido contestarnos. No oramos a un ídolo, no oramos a alguien que no oye. Ha prometido contestarnos. Oramos y debemos orar porque mayores cosas deben suceder en el tiempo que nos toca vivir acá en la tierra, ¿no? Y por lo tanto esperamos estas cosas. 4, debemos orar para que nuestro gozo sea cumplido. Sí, como dice el Señor, ¿no? Que pedimos y vamos a recibir, y qué gozo hay cuando recibimos contestación. Y debemos orar porque es la mejor cura para los lamentos y situaciones de la vida. Por eso la importancia de acercarnos a Él y dejar todo lo que carga nuestro corazón, ¿no? Como una pesada carga de nuestras preocupaciones y traerlas delante del Señor. Y bueno, y 6, debemos orar porque cuando lo hacemos en fe, agradamos a Dios. Qué bueno, ¿no? Es importante esto que lo vayamos asimilando, lo tenemos allí, usted puede escuchar nuevamente todo esto, pero nos acerca, digamos, a hacer algo básico con respecto a la oración y saber lo que la palabra nos dice, que es muy importante, y empezar a orar y creer y saber. La próxima que vamos a considerar tiene que ver cómo vamos a orar. El fundamento de la oración es por qué debemos orar, pero también vamos a entrar en cómo debo orar.